Hola, estamos aquí otra vez en Descifrando la Guerra. Esta mañana os comentábamos la situación en Senegal, el aplazamiento de las elecciones y todas las dinámicas internas que han ocurrido dentro de los propios partidos y en las diferentes instituciones. Pero esta noche venimos en un directo muy especial, ya que está con nosotros José Naranjo, corresponsal del País y que ahora mismo se encuentra en Dakar, para contarnos la situación sobre el terreno. Pepe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Vale, perfecto. Pues queríamos empezar sobre todo comentando cómo se ha vivido esta situación del aplazamiento de las elecciones y la expulsión de la oposición del Parlamento, cómo se ha vivido en las calles. Bueno, lo primero yo creo que era algo, venía ya fraguándose de alguna manera, había un rumor cada vez más insistente acerca de un posible aplazamiento electoral, sobre todo a partir de la creación de la comisión, de la aprobación de la Comisión de Investigación Parlamentaria hace de esto 10 días o 12 días, ¿no? A partir de ese momento yo creo que la posibilidad de que las elecciones se aplazaran empezó a estar en la cabeza de mucha gente, ¿no? Como una posibilidad. Pero bueno, cuando el presidente Macky Sall el sábado al mediodía aparece en la televisión pública anunciándolo, bueno, yo creo que lo primero que la primera reacción de la gente es un poco de sorpresa, ¿no? De decir, bueno, pues de repente esta posibilidad, que era una posibilidad, pues se concreta. Y ya desde el domingo empiezan a producirse incidentes, ¿no? Yo recuerdo que el domingo además tenía que ir a Guédiawaye, al extrarradio de Dakar, para una cosa de trabajo y no pude ir. Vamos, había un bloqueo en una de las arterias principales de la ciudad con manifestantes, policías, gases lacrimógenos, piedras, neumáticos quemados, había un humo negro en muchos barrios de la ciudad. Yo intenté esquivar esa arteria principal para meterme callejeando por otras zonas para llegar, pero fue imposible. Y al final decidí darme la vuelta y volver a mi casa, ¿no? Yo creo que la primera reacción fue esa, la de la indignación ante la constatación de que se iba a prolongar el mandato del presidente Macky Sall, más allá de lo que está establecido en la Constitución, ¿no? Y un enfado muy grande, ¿no? Por parte de la gente. Luego, las escenas vividas ayer en el Parlamento, que fueron retransmitidas en directo para todo el país a través de distintos medios, pues yo creo que abochornaron aún más, ¿no? Porque, claro, cuando en la sede de la legitimidad popular, ¿no? De la representación del pueblo, irrumpe la gendarmería y se llevan a la fuerza a un grupo de políticos, de representantes del pueblo, ¿no? No es una escena, digamos, que a nadie le puede agradar, ¿no? Hay una distorsión evidente del funcionamiento de la democracia ahí, ¿no? Sí, y es que esta situación que estamos viviendo ahora no se había visto hasta el momento, o sea, porque Senegal era visto y famoso y un ejemplo a seguir por su estabilidad, de no haber tenido golpes de Estado ni guerras civiles, y que esto ya es, primero, el aplazamiento de las elecciones, nunca ha ocurrido, y ahora es de que se expulsa a la oposición, así que ahora mismo nos encontramos como un poco en terreno inexplorado. Eso es. Eso es, yo creo que es algo que este país no tiene costumbre de vivir. Yo por mi trabajo me muevo por Mali, Guinea-Bissau, Burkina, Níger, etcétera, donde sí que ha habido golpes de Estado históricos y hay situaciones complicadas y tal, pero es verdad que en Senegal esta situación no se ha dado, ¿no? Por responder mejor a tu pregunta anterior, también decirte que es verdad que ha habido incidentes en la calle y ha habido gases lacrimógenos y todo esto, pero no han sido con la misma intensidad de lo que pasó en junio, por ejemplo, cuando detuvieron a Ousmane Sonko y lo mantuvieron en su casa durante un tiempo y luego lo enviaron a la cárcel. Esos 2 días de junio fueron tremendos, ¿no? Y tampoco han sido de la intensidad de lo que pasó en 2021, que es cuando arranca este periodo de crisis y de inestabilidad, ¿no?
Yo creo que hay, bueno, no sé, la gravedad de lo sucedido estos días no ha estado acorde, digamos, a la intensidad de lo que ha pasado en las calles, ¿no? Creo que hay, no sé si la violencia represiva del aparato del Estado, los cortes de internet, las prohibiciones de circular en moto, el cierre del periódico, la detención de cientos de opositores hace 6 meses apenas, que todavía están en la cárcel. Yo creo que eso de alguna manera también ha tenido un efecto, ¿no? A la hora de, quizás, no lo sé, pero disuadir a algunos de salir a protestar, porque no han sido incidentes, desde luego, con la misma intensidad, ¿no? Sí, no, y es que realmente me acuerdo cuando fue que ya se acabó el juicio de Sonko y lo declararon culpable, hubo protestas en las que la policía utilizó fuego real y hubo en torno a 19 muertos. O sea, las protestas fueron muy violentas y a lo mejor no se quiere llegar como tanto a esa situación de que haya muertos. Sí, yo creo que hay toda una estrategia represiva, ¿no? Y muy violenta, ¿no? En ocasiones, por parte del Estado y, claro, eso genera un impacto, sin duda, ¿no? En la posible contestación popular. Pero en todo caso aquí lo que estamos estamos en una situación muy compleja, ¿no? Política e institucionalmente, ¿no? Tenemos un verdadero galimatías, ¿no? Por delante. Los senegaleses tienen un galimatías por resolver, ¿no? A ver qué pasa en los próximos días, semanas y meses, porque nunca se habían aplazado unas elecciones presidenciales, no es una cuestión menor, es una cuestión importante, sobre todo porque, bueno, llevábamos años, ¿no?, oyendo hablar de un posible tercer mandato de Macky Sall. Al final él renunció a ese tercer mandato, aunque está prohibido en la Constitución, pero él, digamos, que hizo ese acto explícito de renunciar al tercer mandato y ahora vemos cómo se prorroga 10 meses, ¿no? Esto, sobre todo, lo que hay es una enorme incertidumbre, ¿no?, sobre lo que pueda pasar. Sí, no, realmente... Pepe, Sí, perdón. No, yo te quería preguntar por qué se habla en este caso de golpe de Estado constitucional, por qué se considera que está dentro de ese marco y qué diferencia de un golpe de Estado tradicional, ¿no?, en el que una junta militar toma el poder. Bueno, primero, yo no he hablado nunca de golpe de Estado constitucional. Eso hay ciertas personas que dicen que estamos ante un golpe de Estado constitucional. Yo creo que eso es una interpretación. Cada uno es libre de considerar y opinar lo que quiera. Es muy evidente que la democracia está sufriendo un daño grave, ¿no?, en este momento en Senegal. Y que lo que el presidente Macky Sall ha hecho se está encontrando con un enorme rechazo, no solo popular, sino un enorme rechazo de gente que ha colaborado con él durante mucho tiempo. Yo en mi crónica hoy escribía Youssou N'Dour, que es un cantante que le apoyó sobre todo al inicio del primer mandato, llegó a ser ministro de Turismo, ¿no? Ha expresado públicamente su rechazo, acaba de dimitir también Eva Marie Colsec, que es ministra de Estado, Abdulatif Coulibaly, secretario general del gobierno. Se está produciendo una cadena de gente que se está yendo porque entienden que lo que se ha producido aquí es un golpe muy duro a la democracia, prorrogando el mandato de Macky Sall nada menos que 10 meses, sin que haya una causa, digamos, objetiva, tal y como dicen muchos analistas y muchos expertos. Bueno, si eso es un golpe de Estado constitucional o no lo es, yo no soy un jurista ni entro en esa consideración. Realmente a mí lo que me preocupa es que estamos ante un golpe a la democracia y que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo he vivido golpes de Estado militares en Guinea-Bissau, en Guinea-Conakry, he estado allí en el momento en que los militares acababan de tomar el poder, en Mali, y estamos hablando de cuando militares toman el poder. Claro, aquí no es un golpe de Estado porque no son los militares. Normalmente los golpes de Estado los dan los militares. Por eso se le pone el adjetivo constitucional, por eso la oposición lo califica de golpe de Estado constitucional, porque es un golpe que se produce desde dentro. Para mí, por ejemplo, un golpe de Estado constitucional es lo que hizo el presidente Embalo en Guinea-Bissau cuando se autoproclama presidente del país en contra del criterio del Tribunal Constitucional y se convierte en presidente para los siguientes 5 años, ¿no?
Eso es un golpe de Estado constitucional. En este caso lo que ha habido es un aplazamiento electoral y que, bueno, una violación, digamos, de lo que recoge la Constitución, pero cuidado, la diferencia es que aquí ha tenido el aval del Parlamento. Es verdad que un Parlamento dominado por la mayoría gubernamental, es verdad que con los incidentes que vimos ayer de la policía entrando en el Parlamento, pero lo cierto es que el Parlamento ha avalado la decisión de Macky Sall de aplazar la Constitución. De hecho, es el Parlamento quien pone una fecha. Y yo creo que lo interesante aquí es que hablemos del nuevo escenario político que se está diseñando en este momento, ¿no? Para mí, un escenario político que se está creando para frenar el avance de Ousmane Sonko y de su candidato, de Bassirou Diomaye Faye, ¿no? Porque la relación entre el gobierno y el ejército en Senegal, ¿cómo la describirías? Bueno, el ejército aquí siempre se dice, ¿no?, que es un ejército republicano, en el sentido de que tiene unos valores de respeto a las instituciones y a los poderes públicos, ¿no?, tanto al presidente como al Parlamento, como al Tribunal Constitucional, como a los jueces, etc. Quiero decir, es un organismo respetuoso con los valores y los principios de la República. En ese sentido, bueno, pues se considera que es un ejército que no va a dar una sonada militar en contra de la legalidad. Ahora bien, si un presidente se salta la ley y decide hacer algo que va más allá de lo que recoge la Constitución, pues ahí existe el riesgo de que el ejército reaccione. De momento no existen indicios, al menos que yo conozca, de que haya ningún movimiento en ese sentido en el seno del ejército, pero bueno, bueno, es un escenario que algunos he oído en estos días han planteado de un posible movimiento en ese sentido para antes del 2 de abril o a partir del 2 de abril, que es cuando expira el mandato de Macky Sall, que se produzca algún tipo de levantamiento del ejército. Desde luego, eso sería un acontecimiento absolutamente histórico y yo creo que a día de hoy inesperado, pero puede ocurrir. Ya te digo que hay mucha gente que considera que efectivamente estamos ante un golpe de Estado constitucional y que hay que reaccionar para defender la Constitución y la legalidad, porque lo que hicieron los parlamentarios ayer fue modificar la Constitución. Cuidado, esto es muy importante también. Lo que se aprobó ayer es un proyecto de ley por la vía de urgencia para modificar la Constitución y permitir que Macky Sall se quede 10 meses más. Es realmente grave, ¿no? Sí. Y luego, esta mañana nos preguntaban en directo por cómo es la sociedad, que si se articula en torno a tribus o etnias o cómo es socialmente respecto a las relaciones hombre-mujer, religión, etcétera, y cómo se organizan las ciudades, nos preguntan. Bueno, eso daría para un monográfico, ¿no? Sí, casi. Sobre el país, ¿no? Bueno, a mí Senegal es un país que me fascina, que me ha acogido durante los últimos 13 años de mi vida, ¿no? Y en donde vivo en plena, bueno, pues armonía, ¿no? Con la gente y tal. Hay varios, no sé cuántos, pero al menos una decena o veintena de grupos étnicos, los wolof y lingüísticos, ¿no? Los wolof, los pular, los seré, hay soninqués, saracolés, los yola, en fin, hay una variedad muy bonita, ¿no?, de grupos étnicos y de idiomas, ¿no? Y luego es un país también en donde, bueno, pues hay ciudades grandes, Dakar, la capital, San Luis, Touba es una ciudad también enorme, Otiés, o Ziguinchor, más pequeñita, Kolda, Tambacounda, Kaolack, que es decir, como en todos los países, hay zonas más rurales y zonas más urbanas. Y es un país que acaba de entrar en el grupo de los países de renta media, además, ¿no? Es un país que no tiene una gran economía, sobre todo vive de la agricultura y de la pesca, del comercio, del pequeño comercio. Hay un gran peso del sector informal en la actividad económica también. Ahora acaban de descubrir hace poco gas y petróleo, que se va a empezar a explotar en breve, que yo creo que es un factor también a tener en cuenta en toda esta crisis, ¿no? De la enorme riqueza que va a generar para algunos, ¿no? Que va a generar ese descubrimiento. Y que bueno, es una sociedad mayoritariamente musulmana, aunque también hay una presencia importante, bueno, más reducida, pero también de cristianos.
pero donde el Islam se vive con una gran tolerancia, ¿no? Y donde, bueno, pues hay una presencia occidental importante, no solo francesa, también europea y luego de otros países, los turcos, los libaneses, los de otros sitios, ¿no? Yo creo que es un país con un potencial muy interesante, enorme, es un país muy estable, lo ha sido hasta ahora, ¿no? En donde, bueno, pues la vida, pues la gente trata de salir adelante. Es verdad que hay enormes dificultades, la crisis del coronavirus o la guerra de Ucrania han tenido un impacto enorme, hay una inflación importante, una subida de los precios, y eso ha impactado sobre el deseo de los jóvenes de irse, de tener un futuro mejor fuera. Yo creo que la crisis política y económica hacen que muchos jóvenes de alguna manera hayan perdido la fe, ¿no? en el futuro y tienen ese ansia de que haya un cambio, ¿no? También por eso creo que es relevante lo que está pasando, ¿no? Porque de alguna manera se está viendo frustrado ese cambio. Hoy, por ejemplo, entre las reacciones a este aplazamiento electoral, algunos decían, joder, pues yo pensaba que ya por fin mi amigo iba a poder salir de la cárcel si había un cambio, ¿no? político en el país, ¿no? Y ahora ven que esto se va a prolongar un año más, ¿no? Esa situación, y hay una enorme frustración, ¿no? por eso. Sí, porque es que Senegal es un país del que normalmente no hablábamos por su estabilidad, pero con los acontecimientos que han estado pasando los últimos años ha ido como cobrando cada vez más importancia, y es que es importante ver que no sigue como las mismas dinámicas que el Sahel, porque es una región de la que hablamos mucho aquí en Twitch, pero no es lo mismo. Que también nos preguntaban por el tema de la inseguridad, y es como allí no tienen el problema de yihadismo que tienen Mali, Níger o Burkina Faso. No, Senegal hasta ahora ha sabido contener, digamos, el avance del yihadismo. Ellos se han puesto las pilas, ¿eh? Yo recuerdo cuando el atentado del Radisson Blu en Bamako, creo que fue en 2015 o 2016, yo estaba en Mali y recuerdo que al volver me sorprendió la enorme vigilancia que había de repente en todas las calles, en los hoteles, en los lugares frecuentados por occidentales, etcétera, ¿no? Porque entendieron que si eran capaces de atentar en Bamako o en la playa esta en Costa de Marfil, donde hubo un atentado también después, en Gran Bassam, o en Ouagadougou, en la capital de Burkina, Dakar era una perita en dulce, ¿no? Porque el impacto mediático de un posible atentado, ¿no? en Dakar, bueno, pues entonces yo creo que el gobierno de Senegal, que es un estado sólido, digamos, con unas instituciones sólidas, con una policía, una gendarmería, unos servicios de inteligencia, un ejército y tal, se pusieron bastante las pilas, ¿no? Con eso. Y luego, socialmente, hay otro tema, que aquí en la religión islámica se organiza a través de lo que llaman aquí las confrerías, ¿no? Las hermandades, ¿no? Que son muy tolerantes, con una manera de entender el Islam muy particular, que no tienen nada que ver con ese salafismo o con ese wahabismo, ¿no? Que viene del este, ¿no? Es verdad que esas barreras de contención se pueden en un momento dado ver saltar, ¿no? Porque el wahabismo penetra sobre todo a través de las redes sociales, entre la gente joven. Aquí ha habido detenciones en la universidad, por ejemplo, de gente que estaba lanzando mensajes de odio a través de las redes, etc. Así que yo creo que están alertas ante esa posibilidad, pero es verdad que hasta ahora no ha habido ese tipo de problemas al nivel ni de lejos que de lo que está pasando, de lo que pasó en Mali o en Burkina, ¿no? O en Sí, todavía es como que esa inseguridad no ha pasado y el conflicto en Casamance ya no tiene la intensidad que tenía anteriormente, así que ahora mismo hay como una cierta estabilidad. Sí, el conflicto de Casamance es, bueno, pues todos los presidentes que han pasado han dicho, no, vamos a arreglarlo y tal, pero no ha habido manera de acabar con él definitivamente. Pero es verdad que el tiempo pasado, estamos hablando de más de 30 años, ¿no? El tiempo que ha pasado ha ido desgastando también al MFDC, al movimiento que lucha por la independencia de Casamance. Está dividido en varios pequeños grupos. Sí que todavía están las cenizas, los rescoldos ahí, y de vez en cuando pasa algo. Ha habido algún enfrentamiento relativamente reciente con el ejército senegalés,
pero es lo que se llama un conflicto de baja intensidad, ¿no? No llega, digamos, a ser una guerra abierta, pero es un conflicto que Senegal tiene pendiente de resolver, ¿no? El de Casamance. Nos preguntan que si la oposición tendría alguna oportunidad de modificar el panorama en los próximos 10 meses hasta las elecciones. Mira, agradezco mucho la pregunta porque creo que, dado que estamos en un medio especializado, que además habla mucho de África, nos podemos permitir entrar un poco más en profundidad a hablar del panorama político en Senegal, porque es muy importante lo que ha pasado. Lo que hemos visto, tanto en la aprobación de la Comisión de Investigación Parlamentaria como ayer en el Parlamento, es que hay una nueva alianza que ha surgido entre Beno Bokk-Yakaar, que es la coalición gubernamental que ha sostenido durante todo este tiempo a Macky Sall y a su gobierno, y una parte de la oposición. Y eso es lo que yo creo que es clave en este momento. Los dos grandes grupos de la oposición que hay ahora mismo en el Parlamento senegalés son el grupo de Ousmane Sonko, de Yewwi Askanwi, y el grupo de Karim Wade, del PDS o Wallu Senegal, ¿no? Por simplificar, el PDS, el Partido Democrático Senegalés. Y ahora mismo estamos viendo que como Karim Wade quedó excluido de las candidaturas que proclamó el Constitucional el 20 de enero porque él tenía en ese momento la doble nacionalidad franco-senegalesa y eso le imposibilitaba presentarse a las elecciones, quedó excluido. Entonces, eso es lo que hizo que el Partido Democrático Senegalés presentara una proposición para crear la comisión de investigación y que presentara una proposición para aplazar las elecciones. Fue el PDS. Pero a esas proposiciones del PDS las ha apoyado Beno Bokk-Yakaar. Entonces estamos ante un nuevo escenario. Y es que la familia liberal, porque tanto Macky Sall como Karim Wade proceden de la misma familia ideológica, que es la familia liberal. Ellos convivieron en el gobierno de Abdoulaye Wade en la época anterior. Entonces, la familia liberal es como si hubiera habido un divorcio de la familia liberal que ahora se vuelve a juntar. ¿Por qué? Porque, y con esto respondo a la pregunta del oyente, ¿no? Porque lo que temen es a la emergencia de Ousmane Sonko, su partido, el PASTEF, que hoy está ilegalizado, bueno, su grupo, porque temen que van a ganar. Ellos temen que si las elecciones se celebraban en febrero, Bassirou Diomaye Faye, que es el candidato de Sonko, porque Sonko está en la cárcel y no se puede presentar, Bassirou Diomaye Faye, que está en la cárcel pero no está condenado en firme, sí que se ha podido presentar. Entonces, lo que temen es que Bassirou Diomaye Faye gane las elecciones. Y toda esta movida es por eso. Y eso es lo grave, ¿no? Porque que se produzca una crisis institucional como la que ha habido, que se aplacen unas elecciones como las que se han aplazado porque no se quiere que una determinada grupo político gane las elecciones, esto es lo grave realmente, ¿no? Y a mí eso me parece que es tremendo, ¿no? Que esté pasando eso en Senegal. Ahora lo que ocurrirá probablemente que, no lo sé, pero es posible que se piense en la candidatura de Amadou Ba, porque Amadou Ba, que es el candidato de Beno Bokk-Yakaar, del grupo que sostiene a Macky Sall, yo creo que han visto que es un candidato con pocas opciones reales de ganar, porque es un candidato con muy poco carisma, que incluso generó divisiones internas en el seno de Beno Bokk-Yakaar cuando fue elegido. Entonces, claro, de repente a lo mejor se lo piensa. Y yo creo que el plan B de Beno Bokk-Yakaar es Karim Wade, para impedir que la gente de Sonko gane las elecciones. Yo creo que ese es ahora mismo el escenario que se dibuja, ¿no? Porque estando Sonko incapacitado para presentarse a las elecciones, eso, el partido PASTEF puso un nuevo candidato que sí que ha podido presentarse. ¿Tú crees que todos esos votantes de Sonko se trasladarían al nuevo o no llama tantos? Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda, porque una de las cosas que tiene Sonko y su grupo político es que son muy hábiles en la comunicación. Es que yo creo que esa es la gran, lo estaba pensando en francés, la gran habilidad. Eso es su capacidad de estrategas políticos y de comunicación política. Son muy buenos comunicando. De entrada, ellos hacen directos en redes sociales. Que desde la perspectiva de Europa dice, bueno, pero si es que eso se viene haciendo no sé cuánto, pero es que eso ningún candidato lo estaba haciendo aquí. Cuando Macky Sall se quiere dirigir a la población, lo hace a través de la televisión. Entonces, hay un gap. Ousmane Sonko le habla a los jóvenes directamente a través de las redes. Y Ousmane Sonko ha dicho explícitamente
que Diomaye Faye es su candidato, que votar a Diomaye Faye es votarla a él. Y ese mensaje ha calado, ese mensaje ha llegado. Entonces hay un temor, hay un enorme temor. En toda esta élite que ha controlado durante 12 años el poder en Senegal, temen que lo van a perder. Y temen además que lo van a perder frente a un candidato, frente a una opción política que lo ha dicho claramente, es muy rupturista con el pasado y que probablemente vaya a haber una rendición de cuentas de lo que ha pasado hasta ahora. Que vaya a haber auditorías, que se vaya a investigar lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, hay un temor enorme a eso. Y eso es lo que subyace en el fondo de toda esta crisis. El miedo de una élite a perder el poder. Y frente a un grupo político, una opción política emergente, que te puede gustar más o menos. Yo ahí no entro, porque esos son los senegaleses quienes tienen que decidir quiénes son los que le tienen que gobernar. Pero que han sido muy hábiles a la hora de llegar a lo que han llegado en muy poco tiempo, a ser una candidata, a ser Ousmane Sonko en las presidenciales de 2019, quedó en tercer lugar y se presentaba por primera vez un poco de la nada. Quiero decir, tienen una gran capacidad de movilizar. Y eso es lo que tiene miedo ahora mismo el establishment, ¿no?, senegalés. ¿Tú quieres decir alguna cosita, Nacho? ¿Nos podrías profundizar un poco más en la figura de Karim Wade y hasta qué punto se presenta como el candidato del establishment y en cierto modo de Francia, ¿no? Vimos como hace poco se le revocó la ciudadanía francesa para permitirle presentarse, lo que al final no llegó a ser posible. Karim Wade es, primero que nada, es el hijo de Abdoulaye Wade. Y eso tiene un peso político enorme en este país. Abdoulaye Wade fue el presidente de Senegal hasta que llegó Macky Sall. O sea, es el hijo del anterior presidente de Senegal. Fue ministro, le llamaban aquí el ministro del cielo, mar y tierra, ¿no? Porque era ministro de aeropuertos, de comercio, de puertos, de tal. Concentró mucho poder en la última etapa de Abdoulaye Wade. Te estoy hablando del año 2011, 2010, 2011 y tal. Y se enemistó con Macky Sall. Había una pugna, porque Macky Sall llegó a ser primer ministro en la época de Abdoulaye Wade. Por eso digo que vienen de la misma familia liberal. Eso en primer lugar. O sea, tiene un peso político por el mero hecho de ser hijo de Abdoulaye Wade. Luego es el candidato del PDS. El PDS fue el partido del gobierno entre el año 2000 y el año 2012 en este país. Y eso no desaparece de la noche a la mañana. Es verdad que el PDS, cuando pierde el poder, bueno, hay destacados destacados dirigentes del PDS que salen volando, pero el PDS como opción política mantiene un electorado fiel todavía. Y de hecho, en las legislativas de hace un par de años, creo que tienen 20 diputados, una cosa así. O sea, tienen una importancia crucial, ¿no?, en el escenario político. Y Karim Wade es su candidato, con lo cual tenemos ahí a una opción que es nada desdeñable. Él no se puede presentar en las presidenciales de 2019 porque todavía pesaba sobre él la condena. Él fue, después de que Macky Sall llega al poder, Karim Wade va a la cárcel porque le condenan por corrupción. Su padre decía que la cárcel es una fábrica de presidentes, por cierto, en Senegal. Tanto Abdoulaye Wade su padre también estuvo en la cárcel, ¿no?, porque era un opositor feroz, ¿no?, Abdou Diouf. Entonces, Karim Wade es una opción muy sólida. ¿Cuál es el hándicap de Karim Wade? Karim Wade, su madre es francesa. Y, digamos, él es percibido en ciertos sectores de la sociedad senegalesa como alguien que no es realmente senegalés 100%, que, bueno, yo he escuchado el comentario, es que ni siquiera habla bien Wolof, este tipo de cosas, ¿no?, que a veces que también en política son importantes, ¿no?, y que se tienen en cuenta, ¿no? Pero yo no descartaría que Karim Wade es una sólida opción, ¿no? Hay gente que no quieren a Macky Sall, pero tampoco se ven en esa opción, digamos, entre comillas, más radical que plantea Ousmane Sonko, y que prefieren un camino pues más moderado, pero que no sea Macky Sall. Pues ahí encuentran a esa figura, ¿no?, de Karim Wade, y que yo creo que ese es el espacio político que muchos quieren ocupar, que quiere ocupar Khalifa Sall, que ha querido ocupar Mimi Touré,
y que Karim Wade casi de manera natural ocupa, que es esa oposición más moderada, entre comillas, que está entre Macky Sall y Sonko. Pero ¿qué ha pasado? Que él comete el error de presentar su candidatura sin haberse dado de baja, por así decirlo, sin haberse quitado la nacionalidad francesa. Y la Constitución dice explícitamente que alguien con doble nacionalidad no se puede presentar, que tienes que ser solamente senegalés. Y luego, cuando presenta la candidatura, él dice que sí, que es senegalés, ¿no? Y luego resulta que no, que no lo era. Entonces, bueno, pues ahí hay un problema. Entonces, claro, el PDS reacciona con rapidez y presenta la proposición para la comisión de investigación y para aplazar las elecciones, para dar tiempo a que haya un nuevo proceso y unas nuevas candidaturas. Entonces, bueno, yo entiendo que para ese establishment, Karim Wade es el plan B, es una opción que no es tan rupturista con el pasado, en el que muchos gente del APR de Macky Sall se pueden ver identificados con esa opción política en un momento dado. Es el mal menor, por así decirlo, frente a lo que representa para muchos Ousmane Sonko. Yo hago, digamos, esa lectura política un poco, ¿no? Sí, porque luego las relaciones de Senegal con Francia, como hemos estado viendo en el Sahel, toda esta ola antifrancesa de tomar acciones contra Francia, etcétera, y que también Ousmane Sonko era muy crítico contra Francia y contra el neocolonialismo, etcétera. Ahora mismo, ¿cómo se encuentran esas relaciones? Bueno, yo creo que Senegal es un país muy pragmático. No solo este gobierno, sino que en general, a lo largo de su historia, ha demostrado ser capaz de ser un país socialista de partido único y tener buenas relaciones con Estados Unidos y declararse no alineado. Quiero decir que a lo largo de toda su historia, Senegal ha sabido mover sus peones y ha sido muy pragmático y mantener buenas relaciones un poco con todo el mundo. Con Francia tiene excelentes relaciones, como las tiene Costa de Marfil. Yo creo que son los dos grandes países francófilos, por así decirlo, que quedan en África Occidental, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tú te vas de Dakar al aeropuerto, que está a 45 kilómetros, tú ves el nuevo estadio que han construido los turcos, ves inversiones de Marruecos en urbanizaciones, ves el tren que lo han hecho los franceses. Quiero decir que están los chinos, la Unión Europea construyendo una fábrica de vacunas. Quiero decir, creo que hay una diversificación, ¿no?, en estos socios y aliados internacionales. Macky Sall, cuando fue presidente de la Unión Africana, demostró también que tenía buenas relaciones con Rusia también, se reunió con Vladimir Putin. Quiero decir, no creo, sinceramente, es verdad que en ciertas narrativas se habla mucho del peso y de la influencia política de Francia. Es evidente que hay un peso y una influencia, pero yo diría que Senegal, para mí, es más bien un país que juega a muchas bandas, ¿no? Sabe que para que Francia o en general la Unión Europea es un aliado estratégico, etcétera, pero al mismo tiempo, pues bueno, pues es capaz de jugar sus cartas con otros actores internacionales, ¿no? Yo creo, sinceramente, de verdad lo digo, después de los 13 años que llevo viviendo aquí, creo que Ousmane Sonko ha sabido jugar también sus cartas y ha sabido, y él se declara o se ha declarado. También ha habido momentos en los que ha dicho, bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero digamos que ha sabido aprovechar, digamos, ese sentimiento antifrancés y antioccidental que hay en muchas sociedades africanas y del Sahel, porque eso sabe que le convenía también. Y luego, porque sin duda, Ousmane Sonko viene de un espectro ideológico en el que eso es cardinal, ¿no? Dentro de ese panafricanismo, etcétera, ¿no? Pero creo que también en el Sahel, creo que también por parte de los militares que acceden al poder, creo que también hay una utilización política de ese sentimiento, ¿sabes? Entonces, yo pondría todas esas cuestiones un poco en la balanza, ¿no? Hay una parte de sinceridad probablemente y de, digamos, intentar romper los lazos que ellos consideran que son lazos neocoloniales, etcétera.
Y hay cosas que son muy escandalosas, ¿no? Dependencias que son muy escandalosas, estoy de acuerdo. Pero por otro lado también hay un interés político en usar ese arma como una herramienta para mantenerse o acceder al poder, ¿no? Ujú. Sí, porque luego también nos preguntaban por las relaciones de gobiernos senegales con sus vecinos, porque Senegal forma parte de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental y claro, ahora mismo esta situación de aumento del autoritarismo en el país, pues ha despertado como cierta preocupación. Claro. Lógicamente, la CDAO está inquieta. Ujú. Porque la CDAO acaba de sufrir la pérdida de 3 de sus miembros, que, bueno, todavía no es oficial porque tiene que pasar un año hasta que se produzca la... Pero bueno, Mali, Burkina y Níger no creo que la historia de marcha atrás, ¿no? Han dicho que se van de la CDAO, ¿no? Y atraviesa una crisis de credibilidad enorme, ¿no? Por errores propios, ¿no? Las sanciones abusivas a Mali cuando el segundo golpe de Estado hicieron mucho daño, porque al final los malienses, los burkineses, los marfileños, los senegaleses, son pueblos hermanos, ¿no? Y hicieron mucho daño esas sanciones. Y luego el error estratégico de amenazar con una intervención militar en Níger, ¿no? En el que, bueno, podemos compartir que era un golpe de Estado, que Mohamed Bazoum era un presidente, bueno, que yo personalmente creo que Mohamed Bazoum estaba intentando hacer las cosas lo mejor posible, etc. Pero claro, plantear una guerra, un conflicto militar en uno de los países, en Níger, un país empobrecido, donde la miseria galopante, con las consecuencias que se podía tener de desestabilización de toda la región, cuando ya están sufriendo el conflicto con los yihadistas, yo creo que es un error estratégico, ¿no? Por parte de la CDAO. El otro día alguien que conoce bien las interioridades, ¿no? de la CDAO me decía que ellos son conscientes de que se equivocaron y que ahora llega el momento de la zanahoria más que del palo, ¿no? Y de tratar de dar marcha atrás sin que parezca que da marcha atrás, ¿no? Entonces, claro, en este momento, una crisis en un país como Senegal, que es uno de los grandes, ¿no? de las grandes potencias, Nigeria, Costa de Marfil, Ghana y Senegal, yo creo que son las grandes, ¿no? los grandes países de la CDAO, que ocurra, que haya un retroceso de libertades y de la democracia, con un riesgo de perennización de un dirigente en el poder como el que estamos viviendo, es grave, están inquietos. No se atreven a condenar lo que, digamos, el aplazamiento electoral, no se atreven a hacer una condena explícita, pero yo creo que si uno lee entre líneas en el comunicado de la CDAO, se percibe, ¿no? esa inquietud y ese llamamiento que lo ha hecho también la Misión Europea de Observación y que lo han hecho Estados Unidos, un llamamiento a que haya elecciones cuanto antes. Y yo creo que cuanto antes no son 10 meses. No creo que hagan falta 10 meses para reorganizar unas elecciones. Yo creo que se están cometiendo graves errores, ¿no? en todo esto, pero bueno, es una situación compleja, ¿no? Sí, además la CDAO no ha tenido mucho éxito en intentar cuadrar calendarios y ya no lo consiguieron con Mali, Níger ni Burkina Faso, que al final había en teoría un calendario y no los están siguiendo ninguno. Es que es eso, además que es un país muy importante y que se va muy bien con muchos países del entorno, así que sería difícil que se tomasen, como por así decirlo, acciones severas. Luego tienes a la Alianza de Estados del Sahel protagonizada por Mali, Níger y Burkina Faso, en que las cuales se están aplaudiendo y poniendo comentarios ciertamente ácidos en Twitter. Claro. Que luego también... Claro. Ahora mismo hay un escenario de ruptura en África Occidental entre dos bloques. Entonces, cada uno pues hace el análisis y trata de sacar el partido a la situación, ¿no? Pero vamos, Senegal es un miembro sólido, ¿no? de la CDAO, aporta siempre soldados en sus misiones bueno, pues no es un país menor, ¿no? Es un país referente, ¿no? dentro de la CDAO. Sí, no, sería un escenario bastante loco que se fuesen de la CDAO ahora mismo. ¿Senegal?
Sí. Bueno, yo no creo que ahora mismo, bueno, no sé si, yo me leí un poco por encima el programa de Sonko el otro día, el programa de Yomaify, ¿no? Y no recuerdo que dijera en su programa electoral que su intención era salir de la CEDEAO, y tampoco recuerdo, por cierto, leer en su programa electoral que dijera salirse del Franco Cefa, que es una de las propuestas que Sonko y la gente del entorno de Sonko han hecho de manera recurrente en años anteriores, pero de repente en el programa electoral no lo veo recogido. Con lo cual, de alguna manera, me parece que quizás están haciendo un pequeño viaje al centro, que quizás ellos son conscientes de que necesitaban hacer. Sí, no, porque con los países, con Mali, Níger y Burkina Faso, que decían que se salían de la CEDEAO y que incluso hablaban de una unidad monetaria independiente, que justo lo contábamos con Alfonso Masoliver, también corresponsal en Senegal, que vino al seminario que hemos acabado hace nada, que decía las consecuencias sociales y económicas que tiene el desprenderse ahora mismo del franco CFA pueden llegar a ser muy graves. Realmente el franco CFA sí que tiene inconvenientes, pero salirse de él ahora mismo es realmente complicado. Bueno, yo la verdad es que ese sí que es un terreno en el que yo no conozco demasiado economía, política monetaria, etcétera. Yo he escuchado, he entrevistado a Sam Basila, por ejemplo, que es uno de los grandes detractores del franco CFA aquí en Senegal. Escribió un libro muy conocido, ¿no?, sobre el franco CFA. Y él, de hecho, lo que plantea es que cada país debe tener su propia moneda. Y lo argumenta, ¿no? Otros plantean que no, que lo que hay que hacer es salir del franco CFA y crear una nueva moneda regional, ¿no? De hecho, se aprobó ya el ECO, ¿no?, en Costa de Marfil con Alassane Ouattara, etc. Pero ese proyecto no ha prosperado hasta ahora, ¿no? Hay quien plantea que lo que tiene que haber es una moneda africana, pero claro, ¿quién pone de acuerdo a los bloques económicos, ¿no? Nigeria siempre se ha mostrado reticente, ¿no?, al ECO, por ejemplo. Yo no entiendo de política monetaria y fiscal como para tener una opinión realmente sólida, ¿no?, sobre eso. Sí he escuchado a gente decir que sí que es factible, que hay que salirse, y es verdad que el franco CFA es una moneda heredada del colonialismo, y yo creo que hay un cierto consenso en que se debe avanzar hacia otra cosa, pero se tienen que poner de acuerdo primero y claro, y tirar para adelante. Y eso no es fácil, ¿no? No es nada fácil. Sí, voy a ver si hay alguna preguntita en el chat. O sea, preguntan que cómo Senegal es capaz de, por así decirlo, jugar a tantas bandas, de tener inversiones chinas, rusas, turcas, que cómo ha sido capaz de llevar a cabo esa política. Bueno, pues como decía, ¿no?, yo creo que el pragmatismo y al final la política es el arte de eso, ¿no?, de tratar de desarrollar tu país, bueno, pues de la mejor manera, ¿no? Yo creo que, y además creo que es saludable, ¿no?, porque es aquello, ¿no?, del refranero popular, ¿no?, de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no?, sino de tener, pues, bueno, pues esa capacidad de... Mira, yo en los 13 años que llevo viviendo en Senegal y trabajando aquí como periodista, yo he visto pasar por aquí a Barack Obama, a Angela Merkel, al chino, a Erdogan, por supuesto a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez, a los presidentes, a Macron. Quiero decir, Senegal es un lugar que cuenta en el escenario. No, hombre, estamos hablando de África y ya sabemos que África está un poco desplazada del centro de la geopolítica mundial, erróneamente, por cierto, creo yo, pero bueno. Pero Senegal es uno de los países precisamente que yo creo que cuenta, ¿no?, y que ha conseguido en determinados aspectos notables avances. Ahora bien, tiene que resolver. Ahora estamos en una crisis de democracia, en una crisis de gobernanza, en una crisis institucional, en la que hay una seria amenaza para los logros democráticos de este país, y eso lo tiene que resolver. Debería las instituciones funcionar como instituciones y no dejarse llevar por la política partidaria, que es lo que desgraciadamente creo que está en el origen de todo esto, y resolver sobre todo los problemas del día a día de su población también, porque buena parte de la frustración tiene que ver con que mucha gente le cuesta llegar a final de mes, o como decimos en España, ¿no?, o vivir día a día, ¿no?, como dicen aquí. Y eso, ese reparto de la riqueza que genera el país,
es fundamental. No puede ser, ¿no?, que un país como este siga teniendo unas infraestructuras sanitarias o que haya una crisis en el sector educativo como la que hay también, ¿no? Esos son problemas muy de fondo que hay que los senegaleses saben. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿no?, que tienen que resolver, ¿no? Pero para eso hace falta, pues eso, pues creo que un poco jugar a todas esas bandas, ¿no? Tener inversiones, mejorar la política fiscal, recaudar más impuestos, seguir creciendo, ¿no? Y devolver a los jóvenes la fe en el país, ¿no? Que yo creo que hoy hay una fractura con eso, ¿no? Los jóvenes, yo hablo mucho estoy muy en contacto, ¿no?, con la gente joven y yo percibo esa fractura, ¿no? Percibo que ahora mismo es difícil encontrar a un joven que diga que tenga ilusión, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no?, para un país. Un país en donde el 54% de la población tiene menos de 20 años, ¿no? Madre mía, me siento jurásica. ¿De qué modo crees que se relaciona la inestabilidad creciente en el país justo ahora, pero también en los últimos 2 años, que hemos visto un retroceso democrático y diversas manifestaciones con muchos muertos? ¿Cómo se relaciona esto con la salida de personas jóvenes que estamos viendo que están llegando por áreas? Y hasta qué punto preocupa eso a España, ¿no?, que la inestabilidad pueda hacer crecer este fenómeno, y también cuáles son las relaciones del Estado español con Senegal, porque si no me equivoco hay efectivos de la Guardia Civil en Senegal. Mira, la salida de Cayuco desde Senegal data del año 2000, finales de 2005 o principios de 2006. O sea, no es un fenómeno nuevo. Es verdad que luego vivió un momento, las repatriaciones masivas que hubo en aquellos años de los migrantes, el control y vigilancia exterior, la presencia de la Guardia Civil aquí ayudando al ejército senegalés, y la crisis, sobre todo en España, a partir de 2008-2009, provocó un descenso en las salidas y tal, pero luego a partir del año 2020 hemos visto un repunte enorme, ¿no? O sea, el año 2023 llegaron 39.000 y pico personas a Canarias, de los cuales yo no sé los datos, no sé si alguien los tiene porque por nacionalidades, pero vamos, muchos de ellos son senegaleses, no sé si la mitad o al menos una tercera parte de esos 40.000, ¿no? Estamos hablando de un auténtico éxodo, porque no es solo los que se van a Canarias. Muchos el año pasado se fueron a Estados Unidos por la ruta esta nueva que se abrió de Nicaragua, que se iban en avión y tal. Otros se van a Canadá. Otros se van a los países de la zona, ¿no?, en busca de una vida mejor. Entonces, estamos hablando de que hay causas económicas, las mencionaba antes, el COVID, el tema de Ucrania, la subida de los precios, las dificultades en el día a día, problemas con el sector de la pesca artesanal, que es clave para entender el fenómeno migratorio, porque son los mismos cayucos de pesca los que se usan para la migración, ¿no?, y los propios pescadores los que llevan la barca. Hay problemas muy graves, ¿no?, en objetivos que hacen que los jóvenes estén. Pero si es que a eso además le añade que hay una opción política en la que muchos jóvenes depositan una enorme confianza y una enorme ilusión de cambio, y ven cómo esa opción política se frustra, que es lo que ocurre, yo creo, a principios de junio del año pasado, y eso coincide en el tiempo con el boom de la ruta migratoria canaria, ¿no? La llaman ruta canaria o ruta atlántica, ¿no? Coincide con el boom. Uno creo que no hay que ser tampoco un lumbrera para darse cuenta de que hay una correlación. No te digo que los que se suban a los cayucos sean perseguidos políticos, pero sí que muchos de ellos son jóvenes que sienten una enorme incertidumbre y que, como te digo, han perdido la fe en un país en el que sobreviven. Hace unos meses, haciendo un documental, entrevistábamos a un chico y decía, sí, yo coloco aire acondicionado y me gano la vida más o menos y tal, pero es que la vida no es sobrevivir, la vida es algo más, es tener sueños, es tener proyectos, es mejorar, es construirte una casa mejor, es tener una familia, y todo eso son cosas que son muy difíciles hoy para los jóvenes senegaleses, muy complicadas. Entonces sí que creo que hay una relación causa-efecto.
toda inestabilidad genera incertidumbre y toda incertidumbre genera, pues, a la gente pierde la fe, ¿no? Y pierde la fe en el futuro. Entonces, al mismo tiempo, están viendo cómo sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus vecinos se van, llegan a España y son rápidamente absorbidos por un sistema que en realidad necesita mano de obra. Entonces, porque sí, tenemos paro y todo lo que tú quieras, pero es que vete a los invernaderos de Almería, o vete a la fresa de Huelva, o vete a los frutales de Lleida, es que... Y en Europa igual, o sea, es que yo creo que la ceguera es no entender que la inmigración es positiva, el saldo neto de la inmigración es positivo para nosotros, ¿no? Igual que para muchos países de origen también. Entonces, si se hace bien, si se hace ordenado, lo que no podemos permitirnos es este drama, ¿no? Que mueran en el océano. Que mueren no por culpa de las olas, mueren por culpa de las políticas que les impiden ir de otra manera, porque es que hasta para conseguir una cita en el consulado es imposible hoy. Entonces, y luego son denegaciones constantes, ¿no? A la mayoría de la gente. Entonces, yo creo que hay una evidente relación entre la inestabilidad política y la intensificación del hecho migratorio. Sí, no, y es que realmente la travesía atlántica hacia Canarias es que es realmente peligrosa y se leen las declaraciones de gente que ha sobrevivido que son en condiciones horribles, que a lo mejor son 100 en una misma embarcación, sin agua, sin comida, y que a lo mejor incluso la gente llega a enloquecer y saltar por la borda de beber agua de mar. O sea, son condiciones humanitarias dramáticas. 100 no, Andrea, 300. 280, 150, 180. En un cayuco que sí, que es un cayuco grande, pero claro, que va a tope. O sea, en cuanto se suben 150 personas, mujeres y niños incluidos, a una barca para 7 días de navegación, que es lo mínimo desde Senegal, en contra de la corriente, eso es un peligro grande. Claro, en verano el mar está mejor, no hace frío por la noche. Eso hace que el viaje sea menos complicado, pero vamos, es un viaje duro. Y de ahí que muera mucha gente. El mínimo problema, se jode el motor, se acaba la gasolina porque no calcularon bien, se quedan a la deriva porque tal, se les rompe el GPS o se pierde. Hay un oleaje grande. El mínimo problema les pone en una situación de vida o muerte a 150 personas. Han desaparecido cayucos enteros, tragados por el mar. Eso yo ya te digo, yo creo que tendría que ser una de nuestras prioridades, y digo bien, nuestras prioridades, cambiar la legislación, el marco jurídico, para abrir vías legales y seguras que de alguna manera disuadan a la gente de hacer ese viaje tan peligroso, ¿no? Y yo sé que hay gente, incluso dentro del gobierno, que están también trabajando en eso, pero claro, ¿cuál es el problema de eso? Que hace falta políticos valientes, porque se enfrentan al ascenso de la extrema derecha, no solo en España, sino en toda Europa. Entonces vivimos un tiempo muy complicado. Sí, no, que ahora tenemos el recién sacado Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que lo miras y dices, aquí los derechos humanos se han vuelto optativos, aquí se ha priorizado que no pase nadie. Y es un mercadeo, ¿no? ¿Cuánto cuesta mandar no sé cuántos migrantes, tal? ¿Cuánto dinero te mando, tal? Como es un mercadeo, el control exterior, ¿no? ¿Cuánto dinero necesita, tal? Ahora, de repente, Túnez, ¿no? Pues ahora están saliendo un montón, pues te mando no sé cuántos millones, tal. Y los países han aprendido eso. Y hay un mercado persa, ¿no? Con el tema. Que se buscaba como un mecanismo de solidaridad entre los países miembros para que no sean, por así decirlo, los mismos los que quedan expuestos, pero luego han puesto un mecanismo ahí que por 20.000 euros cada inmigrante o sea, hay un mecanismo de solidaridad de cuotas para repartirlos entre los distintos países miembros, pero si un país paga 20.000 euros por inmigrante, se libra de esa multa. O sea, ya es un sistema poco eficaz y ha fallado en su objetivo de esa solidaridad y ese reparto. Claro, y sobre todo que ponen seriamente en cuestión el proyecto europeo.
El proyecto europeo, tal y como todos lo percibimos y tal y como nace, es un proyecto en el de respeto de los derechos, de solidaridad interterritorial. Por ejemplo, el tema de los menores. O sea, en Canarias ahora mismo hay más de 6.000 menores en acogida. Me refiero a menores inmigrantes. Ha habido muy poca solidaridad del resto de España con Canarias. Muy poca. Cuando lo de Ceuta, que entraron aquella avalancha, aquella entrada masiva que hubo porque se abrieron las puertas de la valla y tal, hubo reacción de solidaridad de las comunidades, pero ¿y por qué con Canarias no? Hay muy poca solidaridad. Hasta el punto de que parece que lo que se va a imponer es el cambio de la norma para que esa solidaridad sea obligatoria. Porque las comunidades autónomas dicen, no, como si no fuera su problema. Y con Europa respecto a España, Italia, etcétera, un poco ha pasado lo mismo, ¿no? Hay bastante insolidaridad, ¿no? Y comprensión del fenómeno. Este es un fenómeno estructural que nos va a acompañar durante mucho tiempo y que nos afecta a todos y a todas. No es un problema de Canarias, ni de España, ni de Italia, ni de Senegal. Es un problema global. Y es un problema de derechos. Entonces, yo creo que tenemos que mirar de frente a la inmigración, entender cómo funciona y las claves del asunto, etcétera, darnos cuenta, asumir que con policías y guardias civiles no vamos a parar el problema, porque es que no llevamos 30 años con ese modelo y acabamos de tener el año de más llegadas a Canarias. Entonces, bueno, pues si una política no funciona, pues habrá que ver cómo la cambiamos, ¿no? Digo yo. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? De decir, vamos a abrir de verdad vías legales y seguras. Yo no digo, porque creo que no sea viable decir, venga, nada, se acabaron los visados y que venga quien quiera, ¿vale? No. Pero vamos a establecer que al menos, no sé, vamos a discutirlo, ¿no? A ver cómo lo podemos hacer. Que al menos una parte de ellos puedan venir. Si es que ya te digo, económicamente está probado que necesitamos esa mano de obra, pero es que ya no es una cuestión de economía, es una cuestión de derecho a la movilidad. Esa es la cuestión. Sí, no, y es que sobre todo la cuestión de que por mucho que se aumenten por así decirlo, las fronteras se endurezcan, eso no va a acabar con la cuestión de la migración. Los problemas que ocurren en África que hacen que se dé esa migración siguen ahí. Yo también veo que hay como un problema de deshumanización muy grande. Como tú decías, como la mitad de la población senegalesa tiene menos de 20 años, en el Sahel es igual. O sea, el pensar que es eso, es que son niños, adolescentes y gente muy joven la que emigra. Sí. Y está teniendo un coste elevado en vida, ¿no? Sobre todo, estamos hablando en estos años, decenas de miles de muertos. Entonces, claro, ¿qué sociedad, qué proyecto colectivo de convivencia, ¿no? Se puede quedar tranquilo o indiferente, ¿no? Ante el hecho de que están muriendo miles de personas por intentar llegar a nuestras costas, ¿no? O al revés, desde aquí, ¿no? ¿Por qué los gobiernos, digamos, no hacen también lo que tendrían que hacer, ¿no? Para intentar evitarlo, ¿no? Quiero decir, al final es una responsabilidad de todos y de todas, ¿no? Yo creo. Pero sobre todo yo percibo un desinterés y una falta de intentar, si no solucionar el drama, por lo menos avanzar, ¿no? hacia una solución. Veo una falta de interés en Europa, en el norte.